Justine o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade, quinta parte. «Oh, Dios mío», exclamé, «vos habéis querido que el débil y el inocente continúen siendo víctimas del delito y de la impunidad. Disponed de mí, Señor, mis sufrimientos no valen nada en comparación con los que vos debisteis pasar para salvarnos. Espero que ellos sirvan para glorificarte y para volverme digna de alcanzar un día las recompensas que prometéis al débil, cuando éste os toma por consuelo en sus tribulaciones y os glorifica en sus penas». Empezaba a oscurecer, pero no estaba en condiciones de andar, ya que apenas podía sostenerme. Entonces recordé aquel matorral donde 4 años antes, en una situación mucho menos dolorosa sin duda, había pasado la noche. Me arrastré como pude hasta llegar a él, me tendí en el mismo lugar que entonces y allí pasé la peor noche que se pueda imaginar. Dolorida por las heridas aún sangrantes, atormentada por las desgracias y por las penas que afligían mi corazón. Al despuntar el día, el vigor de mi juventud y la firmeza de mi carácter me dieron la fuerza necesaria para alejarme rápidamente de allí. Asustada por la peligrosa vecindad del castillo de Brésac, abandoné el bosque y eché a andar un poco al azar, resuelta a llegar hasta un poblado. Fue así como llegué al pueblo de Cleys, que dista unas 6 leguas de París. Pregunté por la casa del cirujano y al llegar allí le supliqué que curase mis heridas. Presentándome bajo un nombre falso, le expliqué que había huido de la casa de mi madre en París debido a un problema amoroso y que desgraciadamente había ido a parar en aquel bosque, donde unos malhechores me habían dejado en el estado en que me encontraba. El médico me curó bajo la condición de que el notario del pueblo levantase un acta. Yo acepté y es probable que a partir de entonces se ordenasen una serie de investigaciones, aunque entonces nada supe de ellas. El cirujano prefirió que permaneciese en su casa hasta que me curase del todo, y realmente lo hizo con tanta dedicación que antes de un mes me hallaba totalmente restablecida. Una vez que mi salud me permitió salir a la calle, mi primer objetivo fue encontrar en el pueblo a una muchacha recta y hábil para que fuese al castillo de Brésac a informarse de todo lo sucedido con posterioridad a mi partida. No solo la curiosidad me impulsaba a ello. Esa curiosidad, quizá arriesgada, seguramente estaba fuera de lugar, pero ocurría que el poco dinero que había ganado en casa de la condesa había llegado en mi habitación. Solo tenía conmigo unos 6 luises, mientras que en el castillo tenía guardado algo más de 30. Imaginaba que el marqués no iba a ser tan cruel como para negarme lo que legítimamente me pertenecía, convencida de que, habiendo pasado ya su furia de aquel día, no cometería otra injusticia. Le escribí una carta lo más conmovedora posible. Ay, no hubiera podido ser de otra manera. A pesar mío, mi corazón guardaba aún sentimientos hacia aquel monstruo. Le oculté cuidadosamente el sitio en que vivía, suplicándole que me enviase el poco dinero que había quedado en mi habitación. Una joven campesina, de unos 25 años, vivaz y muy ingeniosa, me prometió que llevaría la carta y que a su regreso me aportaría toda la información que yo deseaba tener acerca de las cuestiones que me había indicado. Le recomendé expresamente que ocultase el lugar del cual venía, que para nada hablase de mí y que ella era portadora de la carta de un hombre que vivía a unas 15 leguas del castillo. Jean, ese era su nombre, se marchó y un día más tarde llegó con la respuesta.
Es fundamental, señora, que os informe sobre lo ocurrido en la casa del marqués de Brissac, antes de mostraros la esquela que me entregaron. La señora condesa había enfermado gravemente el día en que salí de su casa y murió esa misma noche. Cuando alguien procedente de París se presentó en el castillo, el marqués, sumamente desconsolado, le participó su sospecha de que su madre había sido envenenada por una doncella llamada Sofía, que huyó ese mismo día. La doncella era buscada a fin de darle el merecido castigo en el cadalso. A raíz de esa herencia, el marqués se había enriquecido más de lo que él hubiese podido imaginar, y es así que la caja de caudales y las piedras preciosas de la señora de Brissac, cuya existencia se ignoraba, convertían al marqués, sin contar las rentas, en el feliz poseedor de más de 600.000 francos en bienes y en dinero contante. A raíz de esa herencia, el marqués se había enriquecido más de lo que él hubiese podido imaginar, y es así que la caja de caudales y las piedras preciosas de la señora de Brissac, cuya existencia se ignoraba, convertían al marqués, sin contar las rentas, en feliz poseedor de más 600.000 francos en bienes y en dinero contante. A través de su fingido dolor, el marqués, se decía, disimulaba a duras penas su alegría, y los parientes convocados para asistir a la autopsia exigida por el marqués, tras lamentar la suerte de la desventurada condesa y jurar que la vengarían cuando el autor del crimen cayese en sus manos, se fueron dejando al marqués en plena y satisfactoria posesión del fruto de su maldad. El señor de Brissac había hablado personalmente con Jeanne y la joven respondió a todas sus preguntas con tanta firmeza y convicción que él decidió darle una respuesta sin presionarla más. «Aquí está esa fatal carta», dijo Sofía, sacándola de su bolsillo. «Esta es, señora. A veces tengo necesidad de ella y la conservaré mientras viva. Leedla sin estremeceros si es que podéis». La señora de los Sanches cogió la carta de nuestra bella aventurera, leyendo las siguientes palabras. Una perversa que ha sido capaz de envenenar a mi madre, tuvo la osadía de escribirme después de haber cometido semejante crimen. Lo mejor que puede hacer es ocultarse. Puede estar segura de lo que le espera cuando la encuentren. ¿Qué es lo que se atreve a reclamar? ¿A qué dinero y cosas se refiere? Lo que ha podido dejar equivale a lo que ha robado, ya sea mientras vivía en esta casa o cuando cometió su último delito. Y que no se atreva a enviar otra carta similar a esta, ya que se hará arrestar a su mensajero hasta que confiese a la justicia el sitio donde se esconde la culpable. «Continuad, querida niña», dijo la señora de los Sanches, entregándole la esquela a Sofía. «Esto sí que es un horror. ¡Qué manera de proceder! Nadar en la abundancia y negarle a una desdichada que no ha querido ser cómplice de su crimen lo que pagó legítimamente. Jamás he visto algo parecido». «Ay, señora», continuó Sofía siguiendo con su relato, «a raíz de esa espantosa carta estuve llorando 2 días enteros, lamentando más el horroroso proceder que en ella se reflejaba que todas las negativas que contenía. Y hete aquí que una vez más soy culpable», exclamé. «Será la segunda vez que me persigue la justicia a causa de haber sido demasiado respetuosa con sus principios. Muy bien, pero no me arrepiento. Pase lo que pase, mientras mi alma se mantenga pura, no experimentaré ningún tormento moral, ni sentiré remordimientos. No habré cometido otro pecado que obedecer a unos sentimientos de justicia y honestidad, a los que nunca desoiré. Entretanto, jamás llegué a considerar como cierta la pesquisa a la que el marqués hacía referencia en su carta. Pensé que ello era poco probable,
juzgando que no podía arriesgarse a hacerme comparecer ante la justicia, cuando en el fondo de sí mismo debía sentir terror a volver a verme, y que por tanto no debía temer sus amenazas. Esto fue lo que me decidió a permanecer en el sitio en el que me hallaba y a buscar un trabajo que me permitiera reunir el dinero para marcharme. El señor Rodin, así se llamaba el médico que me daba alojamiento, me propuso quedarme en su casa para servir en los menesteres domésticos. Era un hombre de 35 años, de carácter fuerte y colérico, aunque como profesional gozaba de buena reputación en toda la zona. Me explicó que, como él no tenía ninguna mujer a su servicio, le agradaría mucho la idea de contar con alguien que se ocupase de la casa y de su persona. Me ofrecía 200 francos al año y el provecho de contar con su asistencia profesional gratuita en caso de que lo necesitase. Y habiendo dado mi acuerdo a todas sus propuestas, quedé instalada como sirvienta. El señor Rodin conocía a la perfección mi físico, como para no ignorar que nunca había estado con un hombre, y al hacerle saber mi ferviente deseo de mantenerme pura, me prometió que jamás iba a tener que preocuparme por eso. En consecuencia, quedaron de inmediato muy claras las obligaciones de cada una de las partes. Pero yo no confiaba en absoluto en mi nuevo amo, aunque él nunca llegó a percatarse de ello. Llevaba ya 2 años en aquella casa, sin que mi amo se hubiese atrevido a exigir de mí otra cosa que no concerniera a mi trabajo, tengo que reconocerlo. Y aunque aún me encontraba afligida por las penas, cuando mi espíritu se serenó, incluso llegué a olvidar en algo mi dolor. Pero el cielo quiso que ni un solo acto virtuoso emanase de mi corazón sin ocasionarme prontamente la desdicha. Y es así que una vez más vi cómo me arrebataba de aquel estado de plácida tristeza en la que vivía para arrojarme en brazos de otros infortunios. Un día en que me había quedado sola en la casa y que iba de acá para allá según lo iban requiriendo mis tareas, me pareció oír unos gemidos que salían del fondo de una bodega. Me aproximo y puedo distinguir los gemidos de una niña, pero una puerta herméticamente cerrada la separaba de mí, siéndome imposible acceder a aquel refugio. Un sinfín de ideas pasaron por mi cabeza. ¿Qué haría allí esa criatura? El señor Rodin no tenía niños. No le conocía hermanas ni sobrinas a las que pudiese encerrar y castigar. Llevaba una vida extremadamente ordenada, según había podido comprobar. Y eso me impedía creer que esa joven estuviese destinada a satisfacer sus vicios. ¿Con qué motivo la encerraría entonces? Sin que me abandonase la sorpresa, y movida por el afán de desvelar la incógnita, me atreví a preguntarle a aquella niña quién era y qué hacía allí. «Ay, señorita», me respondió llorando la infortunada. «Soy hija de un carbonero del bosque y solo tengo 12 años. El señor que vive en esta casa me raptó de allí ayer con la ayuda de uno de sus amigos, aprovechando un momento en que mi padre se hallaba ausente. Entre ambos me ataron, me metieron en un saco lleno de cereales de modo que no podía gritar. Me pusieron a la grupa de un caballo y al atardecer me introdujeron en esta casa. Me depositaron de inmediato en este sótano. No sé qué querrán de mí, pero al llegar hicieron que me desnudara. Examinaron mi cuerpo, me preguntaron mi edad y el que parecía ser el dueño de la casa le dijo al otro que sería necesario repetir la operación dentro de 2 días, cuando se me hubiese pasado el miedo, que, estando yo más tranquila, su experiencia sería mejor y que por lo demás yo cumplía con los requisitos que eran necesarios para el asunto. Después de decir aquellas palabras, la jovencita rompió a llorar amargamente. Le rogué que se calmara y prometí cuidarla. Me resultaba sumamente difícil comprender lo que el señor Rodin y su amigo, que también era médico, pretendían hacer con esa desdichada. Sin embargo,
La palabra asunto, que a menudo había oído en otras ocasiones, de inmediato me llevó a suponer que bien podía ser que ambos albergasen el espantoso propósito de practicar alguna disección en el cuerpo aún viviente de aquella desgraciada niña. Pero antes de aceptar aquella cruel suposición, decidí aclarar de qué se trataba. Rodin regresa con su amigo, cenan juntos y piden que me retire. Yo simulo obedecerles, pero me escondo, y su conversación acaba por convencerme del todo acerca de los horrorosos planes que premeditaban. «Jamás», dijo uno de ellos, «esa parte de la anatomía será conocida del todo mientras no sea examinada cuidadosamente en un individuo de 12 o 13 años, cuyos nervios se hallan a flor de piel. Es inadmisible que pruritos inútiles obstaculicen el progreso de las artes. Y bien, ¿qué más da sacrificar a un individuo si a través de éste se pueden salvar millones de ellos? ¿Se debe dudar al pagar ese precio? La muerte que se conduce por leyes naturales es distinta a la que se va a cometer en nuestra operación. ¿Y acaso no es el propósito de esas leyes tan sabias el sacrificio de uno para salvar a 1000? Nada puede detenernos entonces». «Por mí estoy decidido», replicó Rodin. «Hace mucho que lo habría hecho, si me hubiese atrevido a ello. Esa desdichada niña nacida para el infortunio, ¿está en condiciones de lamentar su propia muerte? Es un favor que se le hace a ella y a su familia. Podríamos darles dinero si nos lo pidiesen. Tengo por norma, amigo mío, que todos los individuos de la clase vil no sirven más que para hacer experimentos con ellos. Es a través de ellos como debemos aprender, mediante ensayos, a conservar unas valiosas prácticas que nos reportarán dinero, tanto como el que vi que ganaban quienes hacían ese tipo de pruebas y que yo mismo hice cuando trabajaba en el hospital». No os repetiré nada del resto de la conversación, ya que tratándose de cuestiones del arte de la medicina, mi memoria no pudo retenerla, pero desde ese momento solo pensé en salvar a cualquier precio a esa desdichada víctima de un arte sin duda valioso, pero cuyos progresos me parecían demasiado caros al tener como precio el sacrificio de un inocente. Los dos amigos se despidieron y Rodin se acostó sin decir ni una palabra. Al día siguiente, que era el fijado para esa cruel inmolación, él salió como era habitual, diciéndome que regresaría para cenar con su amigo, al igual que en la víspera. En cuanto estuvo fuera, me dediqué a pensar en mis planes. La providencia vino en mi auxilio. Pero, ¿cabría pensar que fue a la inocente a punto de ser sacrificada quien socorrió? ¿O fue el acto de piedad de la desventurada Sofía lo que se quiso castigar? Os contaré los hechos y os ruego que seáis vos quien dé la respuesta, señora. Me siento realmente aplastada por la mano de esa inexplicable providencia y me resulta imposible escrutar cuáles son sus intenciones en lo que a mí respecta. He tratado de seguir su camino, pero he acabado brutalmente castigada. Eso es todo lo que os puedo decir. Descendí al sótano e interrogué nuevamente a aquella niñita, quien una vez más repitió aquellas crueles palabras. Le pregunté si ella sabía dónde había puesto la llave cuando salieron de su prisión. «Lo ignoro», respondió ella, «pero creo que se la llevaron». Busco en torno mío hasta que siento una cosa debajo de mis pies. Me inclino. Es lo que busco. Abro la puerta. La pobre desdichada se abraza a mis rodillas agradecida, riega mis manos con sus lágrimas y sin pensar en lo arriesgado de mis acciones y sin reflexionar en lo que me podía esperar luego, solo pienso en liberar a aquella niña. La llevo fuera del pueblo, felizmente sin que nadie nos vea. La acompaño hasta el camino que conduce al bosque y la abrazo, sintiéndome tan feliz como ella por su libertad
y por la satisfacción que daría a su padre cuando la viese con sus propios ojos. Los dos médicos regresan a la hora indicada, contentos y esperanzados en ejecutar su odioso experimento. Cenan rápidamente y bajan al sótano. Yo no había tomado ninguna otra precaución que la de disimular la rotura que provoqué en la cerradura y la de colocar la llave en el mismo lugar en que la había encontrado, aparentando que la pequeña había huido por su cuenta. Pero aquellos a quienes pensaba engañar eran personas a las que difícilmente se les podía escapar algo. Rodin sube hecho una furia. Se echa sobre mí golpeándome brutalmente y me pregunta qué hice con la niña, a la cual había encerrado. Comencé negándolo todo, pero desgraciadamente mi franqueza me empujó a revelarlo todo. Entonces oí a aquellos dos malvados pronunciar las expresiones más duras que jamás oí. Uno de ellos propuso ponerme en el lugar de la niña, el otro someterme a torturas aún más terribles. Luego los golpes que me dan alternativamente uno y otro me dejan sin sentido y caigo al suelo. Ahora su furia se ha atenuado un poco. Rodin logra reanimarme y cuando recobro el conocimiento me ordena que me desnude. Obedezco temblorosa y veo que coloca una barra de hierro al fuego. «Eso no es todo», dijo aquel hombre cruel. «La recibí azotada y de aquí la echaré marcada». Después de pronunciar esas palabras, mientras su amigo me sostiene, me aplica sobre la espalda el hierro candente, grabándome la marca con la que se señalan los ladrones. «Y ahora atrévete, puta, que se atreva a mostrarse», dijo Rodin furioso. «Al mostrar esa letra ignominiosa, quedarán sobradamente justificados los motivos que me han llevado a echarla de aquí tan pronto como sigilosamente». Tras decir esto, los dos amigos me echan de allí. Era ya de noche. Me condujeron hasta las lindes del bosque y allí me abandonaron cruelmente, dándome a entender que correría un grave riesgo si en la situación tan vil en la que me hallaba osaba hacer cualquier denuncia contra ellos. Cualquier otra hubiese temblado ante tal amenaza, mas desde el momento en que podía probar que el trato que acababa de recibir no era decisión de ningún tribunal, ¿por qué había de temer? Pero mi debilidad, mi habitual candidez, el horror que me producía el recuerdo de las desdichas sufridas en París y en el castillo de Brissac, todo ello me aturdía y me espantaba. Y en cuanto se calmaron un poco los dolores que me atormentaban, solo pensé en alejarme de aquel lugar. Como los dos médicos habían limpiado y vendado cuidadosamente las heridas que me habían producido, a la mañana siguiente ya estaban curadas, y después de haber pasado una de las peores noches de mi vida, me puse en marcha al salir el sol. Caminé bastante los primeros días, pero como no me orientasen ni yo preguntase nada, llegué hasta los alrededores de París. Al cuarto día de mi partida, solo había logrado llegar a Lieusaint, y como sabía que esa ruta podía llevarme hasta las provincias meridionales de Francia, resolví seguir por ella y llegar del modo que fuese a esas regiones lejanas, pensando que la paz y el descanso que me eran negados en mi patria quizá me aguardasen en el fin del mundo. Trágico error. Cuántos infortunios me esperaban aún. El dinero que había ganado en casa de Rodin, que era mucho menos que lo que había recibido de la de Brissac, no me permitió ahorrar. Felizmente lo llevaba todo conmigo, es decir, unos 10 luises, que era lo que sumaba lo que logré salvar de la casa de Brissac y lo que había ganado en la del médico. A pesar de sentirme enormemente desdichada, al menos me alegré de poder contar con esos recursos, pensando que ellos me alcanzarían para vivir hasta que encontrase algún trabajo. Me consolé pensando que la infame marca que me habían hecho quizá no fuese descubierta
y que si lograba mantenerla oculta no me impediría ganarme la vida. Tenía ya 22 años y una salud fuerte, aunque era de contextura delgada y algo frágil, y un rostro bonito que, a pesar mío, no despertaba más que elogios. Aunque algunas virtudes me ocasionaban perjuicios, ellas me servían interiormente de consuelo y me permitían alentar la esperanza de que algún día la providencia les daría su justo premio, aunque no fuese más que dándome una tregua en todos los males que ella me había ocasionado. Armada de valor y de esperanza, continué el camino hasta Sens. Allí me detuve a descansar algunos días, al cabo de los cuales logré restablecerme del todo. Quizás hubiese conseguido algún trabajo en esa ciudad, pero urgida por la necesidad de alejarme, no me ocupé de buscarlo, prosiguiendo mi marcha con la idea de probar suerte en el Delfinado. Cuando niña había oído hablar mucho de esa región que me parecía hecha para la felicidad. Pues ya veréis cómo la logré. Los sentimientos religiosos no me habían abandonado en ninguna circunstancia de mi vida. Despreciaba los frívolos sofismas de los espíritus fuertes, por considerarlos como producto del libertinaje y no de convicciones firmes. A ellos me oponía con mi inteligencia y mi alma, en donde hallaba los argumentos necesarios para hacerles frente. Aunque obligada por las desgracias, en más de una ocasión descuidé mis deberes religiosos, buscando siempre reparar esa falta a la primera oportunidad que tuviese. Salí de Auxerre el 7 de junio. Nunca olvidaré esa fecha. Había andado 2 leguas y el calor apretaba, de modo que decidí subir a un pequeño montículo cubierto por unos matorrales que estaba a la izquierda del camino y algo alejado del mismo, a fin de refrescarme y dormir un par de horas, con lo que me ahorraba el gasto de una posada y me ponía a salvo del camino. Tras escalarlo, me senté al pie de un roble donde tomé un frugal almuerzo compuesto de un poco de pan y agua, abandonándome luego a los disfrutes del sueño. Dormí plácidamente durante algo más de 2 horas, y en cuanto abrí los ojos me puse a contemplar el paisaje que tenía ante mis ojos, manteniéndome siempre a la izquierda del camino. En medio de un bosque que se extendía hasta perderlo de vista, a unas 3 leguas de donde me hallaba, me pareció distinguir un modesto campanario. ¡Qué soledad y qué paz!, me dije. Cuánto me gustaría estar allí. Probablemente sería la morada de algunos monjes dedicados exclusivamente a sus deberes religiosos, o la de unos santos ermitaños que han consagrado su vida a Dios, alejándose de esta sociedad perniciosa en la que el delito combate a la inocencia sin darle tregua, obteniendo siempre la victoria sobre ella. Estoy segura de que allí deben habitar todas las virtudes. Estaba inmersa en estas reflexiones cuando de pronto vi cerca de allí a una joven de mi edad conduciendo algunas ovejas. Le interrogué acerca de aquella vivienda y me contestó que se trataba de un monasterio de monjes recoletos en que vivían 4 anacoretas que eran un ejemplo de religiosidad, continencia y sobriedad. Suelo ir allí en peregrinación una vez al año, me dijo la joven, para visitar a una Virgen milagrosa que concede a las gentes piadosas todo aquello que desean. Sacudida por el deseo de ir allí lo más pronto que pudiese, a fin de implorar amparo a los pies de la Santa Madre de Dios, invité a la joven a venir conmigo. Ella me contestó que era imposible, ya que su madre la necesitaba continuamente en la casa, pero que el camino para llegar era muy fácil. Me lo indicó diciéndome que el prior, que era un hombre muy respetable y piadoso, me recibiría con toda amabilidad y que incluso me ofrecería ayuda en caso de ser necesario. Le llaman Reverendo Padre Rafael, continuó diciendo, y es originario de una región de Italia, pero la mayor parte de su vida transcurrida en Francia, donde se entregó a la placidez de la vida retirada, tras rechazar incluso los singulares beneficios que podía obtener por su parentesco con el Papa. Es un hombre acogedor, bondadoso, servicial y piadoso. Tiene unos 50 años y en toda esta región es tenido por un santo. El relato de la pastora
Me entusiasmó y no pude resistir la tentación de hacer una peregrinación hasta ese convento y reparar con actos piadosos la negligencia en el cumplimiento de mis deberes religiosos. A pesar de mis carencias, le di una limosna a la niña, tras lo cual me mostró el camino que llevaba al convento de Santa María del Bosque. Al dejar el montículo, perdí de vista el campanario y solo el bosque me seguía para orientarme. Había olvidado preguntarle a la pastora cuántas leguas había desde el lugar en que me hallaba hasta el convento, y entonces advertí que estaba mucho más lejos de lo que pensaba. Pero no me rendí y continué caminando hasta llegar a las lindes del bosque, y al ver que aún quedaba bastante luz, decidí internarme en él, convencida de que llegaría al convento antes de que anocheciera. Sin embargo, no se veía rastro de persona alguna, ni siquiera una casa, y el único camino posible era un sendero mal configurado que seguía al azar. Había andado ya casi 5 leguas desde que abandoné la colina, en donde me pareció que el convento estaría a poco más de 3 leguas, pero seguía sin ver nada, ni una casa. Cuando estaba a punto de esconderse el sol, escuché por fin el sonido de una campana a menos de 1 legua. Me dirigí hacia el lugar de donde venía el ruido, dándome prisa. El sendero se alarga, y al cabo de caminar 1 hora, después de haber oído la campana, distingo al fin algunos setos y poco después el convento. Fin de la 5ª parte.